Vamos a ir hasta Perú a través de un contacto vía Zoom. Damos la bienvenida al doctor David Lobatón, profesor principal de la Universidad Católica de Perú y asesor legal de la Fundación para el Debido Proceso. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días a ustedes, encantado de estar. Muchísimas gracias. Bueno, la destitución del expresidente Martín Vizcarra ha desatado protestas en estos días que terminaron con la renuncia del presidente interino Manuel Merino, y luego de un prolongado proceso también finalmente se eligió a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino. ¿Usted cree que esta figura va a lograr realmente apaciguar las aguas en el país? Bueno, yo espero que sí. Mira, en realidad es poco usual en el Perú que en una semana hayamos tenido tres presidentes de la República, ¿no? Es una inestabilidad y una incertidumbre que no nos la esperábamos en medio de la pandemia y de la gravísima recesión económica que está sufriendo nuestro país, al igual que la mayoría de países de la región. Entonces, yo confío que esta salida política que el día de ayer ha encontrado el Congreso de la República dentro del marco constitucional. Para nuestros amigos oyentes, en el Perú la sucesión presidencial contempla la posibilidad que en situaciones excepcionales el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. Esperemos que esta solución político-constitucional pueda calmar las aguas y volver a retomar la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. ¿Usted podría calificar este momento como el más duro de toda esta crisis política que ya se arrastra desde hace tiempo? Sí, yo creo que se tocó fondo la semana pasada y el domingo, ¿no? Que el expresidente Merino renunció por una sostenida y masiva protesta ciudadana durante toda una semana. Pero lamentablemente creo que esto es una tregua nada más, porque en el Parlamento queda todavía diversas redes de corrupción que lamentablemente han llegado al Parlamento Nacional y que van a seguir en el cargo hasta el 27 de julio del próximo año, el año 2021. Entonces, la solución a la crisis se ha superado, pero eso no significa que podamos tener turbulencias políticas o sociales en los próximos meses, y por eso creo que la comunidad internacional, la prensa, debería estar muy atenta también a lo que ocurre en el Perú en los próximos meses. ¿Hay evidencias de los hechos de corrupción que se le acusan a Martín Vizcarra, el expresidente, o es más un juicio político? Mire, sin duda, digamos, uno de los aspectos positivos en la transición política peruana en los últimos 20 años, ¿no? Desde que el señor Fujimori renunció vía fax y huyó al Japón, ¿no? El año 2000, hace 20 años. En esas 2 décadas ha habido algo positivo en el Perú: el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía o Ministerio Público y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Así como el Tribunal Constitucional. Entonces, eso supone que las investigaciones penales, incluso contra expresidentes, se lleven de una manera independiente y sin sometimiento político. En ese marco ha trascendido que pongo en condicional, habrían algunos indicios que señalarían que el señor Vizcarra, el expresidente, habría recibido sobornos por algunas obras públicas. Esto es una investigación preliminar que todavía está a cargo del Ministerio Público, ni siquiera se ha judicializado, pero que sin duda tienen que ser fehacientemente investigadas y determinar alguna responsabilidad. Ahora bien, creo yo, como constitucionalistas, que eso no daba para que el presidente Vizcarra o expresidente Vizcarra haya sido vacado, destituido, como creo que apunta su pregunta. No daba, porque en realidad, así como en Bolivia, tenemos en el Perú un modelo de gobierno presidencialista atenuado, y por tanto el presidente de la República está blindado, ¿no?, por esas posibilidades de juicio o de destitución política de parte del Parlamento, ¿no? Entonces, si hay indicios razonables, sí, que en su momento, cuando el presidente Vizcarra hubiese terminado su mandato el 28 de julio, podría haber sido investigado por el Ministerio Público y el Poder Judicial y eventualmente sancionado o condenado. Pero bueno, ya está, o sea, ya la situación política, el escenario político ha cambiado, y el Tribunal Constitucional el día de mañana, que es un ente autónomo, independiente también, se pronunciará si es que
la vacancia, destitución del expresidente Vizcarra fue constitucional o no, pero me da la impresión que, dada la solución política que el día de ayer ha llegado al Parlamento, esa declaratoria de inconstitucionalidad será desde el momento que sale la sentencia hacia adelante y no con efectos retroactivos, ¿no? ¿Qué será importante para el nuevo presidente interino, Francisco Sagasti, hacer de aquí en adelante, teniendo en cuenta que todavía hay esa efervescencia social? Sí, bueno, yo creo en primer lugar que ha sido muy importante que tanto en el Parlamento como en la calle y en la prensa y a nivel de comunidad internacional, Francisco Sagasti haya tenido la legitimidad y el apoyo que se requería en ese momento para cualquier persona que haya llegado a la más alta magistratura del poder en el país, ¿no? En segundo lugar, el reto que tiene Francisco Sagasti es llevar la transición política en el Perú de aquí hasta el 28 de julio del próximo año, y hay elecciones generales el 11 de abril del próximo año, en forma exitosa, supone sin violencia, sin turbulencias políticas, ¿no? Y con la posibilidad que su gobierno de transición pueda ayudar al país a enfrentar una segunda ola de pandemia, que es lo que se habla actualmente en nuestro país, y tratar de sacar de la recesión económica también al Perú, ¿no? Para información de sus oyentes, en el Perú la pandemia ha dejado en el trabajo alrededor de 2 millones de personas. Entonces es importantísimo que cualquier gobierno, de transición, ayude a la recuperación y a salir de la recesión económica. Entonces, esos son básicamente los 3 puntos de agenda: transición democrática, lucha contra la pandemia y salir de la recesión económica. Haciendo un paralelismo con lo que pasó en Bolivia recientemente, porque también hemos vivido un proceso electoral eligiendo al nuevo presidente, ¿qué escenario se puede dar en Perú, teniendo en cuenta que en Bolivia, por ejemplo, Yo creo que la tensión y la conflictividad que usted alerta va a seguir o puede seguir, porque en el país hay fuerzas políticas que tienden mucho a esquemas de gobierno autoritarios. Me estoy refiriendo concretamente al fujimorismo, que ahora su partido se llama Fuerza Popular, que ustedes saben gobernó en forma dictatorial el país en la década del 90. Y también hay otros grupos políticos autoritarios que han surgido y que tienen representación en el Congreso y que están postulando a las elecciones generales del próximo año. Por un lado, un personaje que se llama Antauro Humala maneja un grupo político que se llama Unión por el Perú, y este personaje ha sido condenado y está purgando condena por asesinar a algunos policías. Y por otro lado, otro grupo político que se llama Podemos, liderado por un millonario que hizo su fortuna con el negocio de la educación universitaria privada, acusado de graves actos de corrupción, y que también sin duda van a ser los grupos políticos que van a tensionar, ¿no?, la calle y la política frente a otros grupos democráticos, sean de izquierda, de derecha o de centro, que lo que quieren en realidad es un país sin corrupción y dentro del Estado de Derecho. Entonces la conflictividad, como usted bien señala, va a seguir muy fuerte, y ahí siempre está la posibilidad de una asamblea constituyente, que es lo que también un sector importante en nuestro país está exigiendo a propósito de estas movilizaciones ciudadanas de la semana pasada. Doctor Lobatón, ¿cómo se explica tantos cambios de presidente desde Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti en tan poco tiempo? ¿Qué hay realmente en la política peruana o también en la política latinoamericana? Por ejemplo, la corrupción también no solo en Perú, sino también en otros países, y que carcomen todas estas estructuras. Sí, mire, hay 2 explicaciones o razones, por supuesto, no exclusivas, ¿no? Una primera, en la historia político-republicana de nuestro país, el Perú, en el pasado ningún presidente de la República que no tuvo mayoría en el Parlamento, culminó su mandato, ¿no? Ninguno. ¿Y cómo terminó su mandato? En forma abrupta, con un golpe de Estado militar, ¿no? Sucedió, insisto, en la historia republicana del Perú. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, y después Martín Vizcarra, igual no tenían mayoría en el Parlamento, ¿no? Y esto es una explicación que en realidad, justifica o explica
por qué ha habido esa turbulencia y esa conflictividad, esa tensión permanente entre Ejecutivo y Parlamento, porque en el diseño constitucional del Perú lo ideal es que el Ejecutivo cuente con una mayoría por lo menos relativa en el Parlamento. Como eso no ha sido posible, ha habido estas turbulencias que terminaron, por ejemplo, el año pasado con el cierre del Parlamento constitucionalmente dicho de paso, porque eso lo permite la Constitución. Entonces, ha habido eso y la explicación es esta falta de mayoría. Ahora bien, dicho eso, creo que dentro de la turbulencia, la crisis política, las respuestas frente a ello han sido dentro del marco constitucional. No ha habido militares en las calles. Los militares han permanecido en sus cuarteles como debe ser. Y eso es una cosa que hay que valorar de la crisis política peruana. Y lo segundo, como usted bien señala, sí, la corrupción parece capturado a los partidos políticos, a sectores relevantes del Estado, pero otra vez, no todo es negativo, la corrupción es mala, pero la impunidad es peor. Y la impunidad, el Poder Judicial y el Ministerio Público la vienen combatiendo en mi país, y es por eso, lamentablemente, tenemos el triste honor de tener a casi todos nuestros expresidentes procesados o presos, ¿no? Pero, insisto, creo que esa es una tensión también que se va a jugar mucho en el partido del próximo a las elecciones generales del 11 de abril del 2021, ¿no? Y toda esta crisis, incluyendo la crisis económica que estamos viviendo también por la pandemia, ¿cómo está afectando las relaciones internacionales de Perú, teniendo en cuenta también que Bolivia es uno de los países con los que tiene mayores relaciones comerciales? Sí, eso es una pregunta bien importante porque la comunidad internacional, usted le debe constar, no reconoció enfáticamente al gobierno de Merino del martes pasado, ¿no? No lo reconoció, fue muy cauta. Ayudó mucho el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que señaló que la OEA esperaba el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, al que ya hemos hecho referencia para determinar si esta vacancia de destitución del expresidente Vizcarra había sido dentro del marco constitucional, ¿no? Varios países de la región fueron muy cautos en decir apoyamos el posicionamiento de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Entonces, lo que pase en el Perú, ¿no? Importa mucho a la comunidad internacional y por ello, el día de mañana llega a nuestro país una misión de observación electoral de la OEA justamente para monitorear y poner la observación de la comunidad internacional desde el inicio en el país, y me parece que a eso debería sumarse también la Unión Europea y otros gobiernos democráticos porque, reitero, está en curso las relaciones no solamente en la región andina, la Alianza del Pacífico, ¿no? En fin, todo esto que para el Perú es muy importante y yo espero que esta crisis política que estamos superando no afecte más el posicionamiento del Perú en el concierto regional, ¿no? Entonces mañana llega una misión de la OEA a Perú para iniciar ya todo lo que es la fiscalización, podríamos decir, o acompañamiento a lo que va a ser el proceso electoral del próximo 11 de abril. Así es, así es. El día de mañana llega una misión electoral, lo anunció el secretario general de la OEA, el señor Almagro, y esta misión electoral, como suele suceder en nuestros países, se va a entrevistar y dialogar con los diversos actores, tanto políticos, oficiales, sociedad civil, ¿no? Y hay un antecedente bien importante que quería mencionar. El Perú tiene un buen recuerdo del papel de la OEA en estas crisis políticas, porque cuando Fujimori huye al Japón y renuncia por FARC el año 2000, se crea en el Perú una mesa de diálogo con la intermediación, la mediación política de la OEA. Justamente se llamó la Mesa de Diálogo de la OEA el año 2000. Y eso sirvió mucho para una transición pacífica, ordenada, constitucional ese año, ¿no? 20 años después, considero yo que esta misión de observación electoral podría jugar un papel similar si es que lamentablemente puede seguir la turbulencia política y social en nuestro país. Entonces, para mí es muy importante que esa misión electoral, de observación electoral en la OEA, cumpla un papel similar al que cumplió hace 20 años, y en el Perú hay esa tradición política de escuchar a las entidades internacionales, ¿no?
Muchísimas gracias al doctor David Lobatón, profesor principal de la Universidad Católica de Perú y asesor legal de la Fundación para el Debido Proceso, por esa explicación tan amplia y además tan gráfica de lo que está pasando en Perú para poder comprender la situación de este hermano país. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Buenos días.